El 22 de junio de 1941, los soldados soviéticos abandonaban sus tanques directamente en los parques militares, sin siquiera intentar arrancarlos. No fue pánico ni cobardía. Estas máquinas eran tan desesperantes, tan ridículamente inútiles, que los comandantes preferían dejárselas a los alemanes antes que perder tiempo en la evacuación. Hablamos de la tanqueta T-27, un diseño soviético que debía convertir a cada infante en un guerrero intrépido con armadura, pero que se convirtió en la prueba viviente de cuánto se puede uno equivocar al diseñar armas. Esta es la historia de una máquina que no podía moverse y disparar al mismo tiempo, que se incendiaba con el impacto más pequeño, y cuya tripulación de 2 personas estaba sentada tan apretada que el mecánico y el artillero literalmente rozaban sus codos. Bienvenidos al relato sobre la idea más absurda de la ingeniería militar soviética. Todo comenzó con un hermoso sueño. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando aparecieron los primeros tanques en los campos de batalla, a los generales franceses y británicos se les ocurrió una idea aparentemente genial. Si los tanques pesados funcionan bien para romper las líneas enemigas y los ligeros Renault F T-17 apoyan perfectamente a la infantería, ¿por qué no ir un paso más allá? ¿Por qué no crear una máquina tan pequeña y barata que se pudiera equipar con ella a prácticamente cualquier soldado? El coronel francés Jean Estienne y el mayor británico Giffard Lequesne Martel soñaban con un ejército de sustitutos blindados de la infantería, de máquinas de combate en miniatura con una tripulación de 1 o 2 personas. Las llamaron tankettes, tanquetas, un diminutivo de la palabra inglesa tank. Sonaba maravilloso sobre el papel. En realidad, fue el comienzo de uno de los experimentos más absurdos en la historia militar. A mediados de los años 20 comenzó un verdadero auge de las tanquetas. Cualquier país importante quería tener su propia máquina de muerte en miniatura. La Unión Soviética, recién salida de la guerra civil, también decidió entrar en esta carrera. El problema era que los soviéticos no tenían ni idea de cómo diseñar nada. Ya en 1919, un ingeniero de apellido Maximov propuso un proyecto de máquina de combate llamada Motonoska. 2 variantes, ambas igualmente desesperantes. La primera pesaba 2 toneladas y 60 centésimas. Tenía un motor de 40 caballos de fuerza y 8 milímetros de blindaje, lo que significaba que cualquier rifle la atravesaría. La segunda variante era aún más ridícula. El conductor debía ir tumbado boca abajo dentro de la máquina. Por supuesto, ninguno de los proyectos se realizó, porque durante la guerra civil había asuntos más urgentes que construir juguetes para el ejército. Se volvió a la idea a finales de los años 20. El 2 de junio de 1926, el mando del Ejército Rojo aprobó un programa de 3 años para la construcción de tanques. En su marco, se planeaba producir las llamadas ametralladoras de apoyo, es decir, tanquetas. Un batallón entero de estas máquinas debía asignarse a una división de fusileros durante la ruptura de una defensa enemiga fortificada. Se planeaba completar la formación para diciembre de 1930. Poco después de la aprobación del programa, la Oficina Principal de Diseño del Arsenal comenzó a diseñar una máquina de combate ligera monoplaza bajo el nombre de Lilliput. El nombre reflejaba perfectamente el tamaño y las capacidades de este diseño. El proyecto requería la creación de un chasis y motor especiales, por lo que fue rápidamente abandonado por ser demasiado complicado. En su lugar,
se decidió utilizar elementos listos del tanque MS-1. Surgió el proyecto de la tanqueta con el índice T-17, desarrollado bajo la dirección de Shukalov, con la participación de Zaslavsky. La defensa del proyecto tuvo lugar el 3 de marzo de 1928, y el prototipo fue fabricado en la fábrica bolchevique de Leningrado, recién en el otoño de 1929. El cuerpo blindado se tomó prestado del proyecto anterior, rechazado, por lo que al T-17 a menudo se le llamaba Lilliput. El casco remachado consistía en placas de blindaje de 7 y 14 milímetros de espesor. En la cabina se sentaban el conductor y el artillero. La ametralladora Degtyaryov Tank estaba montada en un alojamiento esférico un poco a la derecha del eje longitudinal de la máquina. La reserva de munición era de 1.500 cartuchos. Se consideró una variante armada con un cañón de 37 milímetros, pero se descartó rápidamente porque la máquina era simplemente demasiado pequeña. La observación del terreno se realizaba a través de una ranura de observación en la hoja delantera de la cabina. Durante la conducción fuera de combate, la placa delantera podía abatirse hacia arriba sobre bisagras. Para entrar, servía una puerta en la pared trasera del casco, cerrada con una cubierta abatible. Para aumentar la capacidad todoterreno, especialmente al cruzar zanjas, en la parte trasera del casco se fijó una cola de 1 metro de longitud. La longitud de la tanqueta con la cola alcanzaba los 3 metros y 70 centésimas. Como unidad de propulsión servía un motor de 2 cilindros refrigerado por aire con una potencia de 20 caballos de fuerza, diseño de Mikulin. Era prácticamente la mitad del motor del tanque MS-1. El motor y la transmisión formaban un bloque de propulsión común. Como mecanismo de giro, se utilizaba un diferencial simple. La capacidad del tanque de combustible era de 47 litros. El sistema de propulsión permitía a la tanqueta, de una masa de 2 toneladas y 25 centésimas, desarrollar una velocidad máxima de 18 kilómetros por hora. La tanqueta fue probada en marcha en enero de 1930 y luego nuevamente tras montar orugas aligeradas en junio. Mostró una mejor movilidad que el tanque ligero MS-18. Al mismo tiempo, su defecto obvio era la imposibilidad de conducir la máquina y disparar la ametralladora simultáneamente por un solo miembro de la tripulación. Además, se reveló el funcionamiento poco fiable de la transmisión. La producción en serie de la tanqueta, que se planeaba desarrollar en la planta de tractores de Stalingrado, se consideró poco rentable. En los años 1930 a 34 se planeaba producir 1.000 unidades. Pronto se tomó la decisión de continuar los trabajos en una tanqueta biplaza, utilizando los nodos estándar del tanque T-18. Los soviéticos finalmente entendieron que ellos mismos no podían construir nada decente. Necesitaban ayuda extranjera. Y aquí comienza la verdadera historia de la tanqueta soviética T-27. Una máquina que debía traer la victoria, pero que solo trajo vergüenza y muerte a sus tripulaciones. En 1930, la dirección soviética tomó una decisión desesperada. Dado que sus propios ingenieros no podían crear nada sensato, había que comprar un diseño listo en el extranjero. Se creó una comisión de compras especial, bajo la dirección del jefe de la Dirección de Mecanización y Motorización del Ejército Rojo, Alexander Kalinsky. El primer país al que llegó la comisión fue Gran Bretaña. El mayor interés lo despertó la firma Vickers Armstrongs, donde, según el programa aprobado en Moscú, se planeaba adquirir muestras de tanquetas y de un tanque pequeño.
El problema era que la empresa se negó categóricamente a vender ejemplares individuales, y más aún, con la documentación. Como resultado de las negociaciones llevadas a cabo por un representante de la sociedad comercial Arcos con la dirección de la empresa, se compraron 20 tanquetas Carden Loyd de la sexta versión y 15 tanques ligeros. Las tanquetas debían entregarse de mayo a septiembre, a razón de 3 a 5 máquinas por mes. Cada una le costó a la Unión Soviética 275 libras esterlinas, es decir, 7.250 rublos. Eso era una fortuna para aquellos tiempos. Las primeras máquinas llegaron a la Unión Soviética incluso antes del regreso de la Comisión de Compras, a finales de mayo de 1930. Las 20 tanquetas compradas se repartieron entre los distritos militares y las fábricas. 2 de las 3 últimas tanquetas, junto con un juego completo de documentación, se enviaron en agosto de 1930 a la segunda planta de la Asociación Automotriz y de Tractores de toda la Unión. Según la tarea de la Dirección de Mecanización y Motorización, la planta debía modernizar la máquina británica y prepararse para su producción en serie. Con este fin, se creó un grupo de diseño compuesto por 5 a 6 personas, bajo la dirección de Nikolai Kozyrev. La posibilidad de instalar un motor tipo A en lugar de un motor tipo T fue probada por especialistas del Instituto Científico Automotriz y de Motores, a donde en julio de 1930 también llegó una tanqueta inglesa. Dado que la fábrica de automóviles en Nizhny Novgorod apenas estaba naciendo y aún no producía motores, se planeaba comprar en el extranjero 690 de estos motores en los años 31 y 32. El 13 de agosto de 1930, en una reunión del Consejo Militar Revolucionario de la Unión Soviética, la segunda planta fue designada definitivamente como la principal para la producción de tanquetas. En el mismo mes, en el Departamento Experimental de Diseño y Mecánica de la planta bolchevique, con la participación del grupo de Nikolai Kozyrev, tuvo lugar el examen de las variantes de perfeccionamiento de la tanqueta inglesa, de acuerdo con los requisitos de la Dirección de Mecanización y Motorización. Simultáneamente, se tomó la decisión de continuar los trabajos en el proyecto anterior, pero ya en versión con orugas y siguiendo el modelo de la máquina inglesa. A pesar de conservar parcialmente la antigua designación, ya se trataba de una construcción completamente diferente. El primer prototipo con motor tipo A y casco de acero ordinario se fabricó el 3 de noviembre de 1930. Durante la realización de las pruebas, para ahorrar tiempo, transfirieron las orugas y las ruedas motrices de la máquina inglesa. Sin embargo, el resultado de las pruebas resultó poco alentador. El motor se sobrecalentaba sin parar. La reserva de combustible era insuficiente debido a la pequeña capacidad del tanque, y el blindaje previsto de un espesor de 4 a 7 milímetros se consideró ridículo e insuficiente. En una palabra, el perfeccionamiento de la máquina debía continuar. A principios de 1931, en la segunda planta se fabricó un segundo prototipo con un nuevo casco y chasis, blindaje reforzado y motor agrandado. En tal forma, la tanqueta fue aceptada para el servicio en el Ejército Rojo por decreto del Consejo Militar Revolucionario el 13 de febrero de 1931 bajo la designación T-27. A pesar de que las pruebas estatales de la máquina aún no habían concluido para ese momento. Esa era una práctica soviética típica, la carrera por cumplir el plan sin importar las consecuencias. Una máquina completamente no probada iba directamente a la producción en serie.
La disposición de la tanqueta se caracterizaba por la combinación del compartimento de conducción con los de combate y motor. Además, el compartimento de transmisión se encontraba en la parte delantera del casco. El asiento del mecánico conductor se encontraba a la izquierda y el del artillero, que era al mismo tiempo el comandante, a la derecha del motor ubicado en el centro del casco. Para el aislamiento térmico y la protección de los miembros de la tripulación contra quemaduras, el motor se cubría con una capota de 2 placas metálicas con una capa de aire entre ellas. Detrás del asiento del artillero, sobre 2 soportes, se colocaba la batería de acumuladores. En el compartimento de conducción, frente al mecánico conductor, se instalaban la palanca de dirección y el eje de pedales, en el que se montaban 3 pedales: embrague, freno de pie y acelerador. Entre las piernas del mecánico conductor se encontraba la palanca de cambios. Abajo, bajo su mano izquierda, se encontraba el control deslizante del accionamiento por cable de la persiana en el radiador, ubicado en la parte trasera del casco. A espaldas del mecánico conductor se instalaba una caja para herramientas y repuestos. Otras 2 cajas para piezas se fijaban en el exterior de la máquina. El armamento de la tanqueta consistía en una ametralladora Degtyaryov Tank de 7 milímetros y 62 centésimas, cuya reserva de munición incluía 2.520 cartuchos. Para disparar se utilizaba la mira mecánica estándar de la ametralladora. En las máquinas del primer año de producción, la ametralladora se instalaba en un soporte especial que aseguraba el apuntamiento vertical. El giro horizontal de la ametralladora se realizaba mediante la rotación de la horquilla de fijación en el soporte. En las tanquetas de series posteriores, la ametralladora se instalaba en una brida especial que aseguraba un guiado cómodo tanto vertical como horizontalmente, así como una mejor protección del artillero contra balas y fragmentos. Una peculiaridad de la tanqueta era la ubicación y el suministro de la reserva de munición. 40 cargadores de fusil se encontraban en las cajas laterales del casco. El estibado de los cargadores podía realizarse según 2 variantes. En el primer caso, los cargadores se apilaban en 2 filas de 10 piezas en el mecanismo de alimentación de cada caja. La alimentación de los cargadores se realizaba mediante una manivela y una bobina de accionamiento por cable. A lo largo del eje longitudinal del casco, en su parte central con el volante dirigido hacia adelante, estaba instalado un motor de 4 cilindros y 4 tiempos de carburador en línea, refrigerado por líquido, de una potencia de 40 caballos de fuerza a 2.200 revoluciones por minuto. La cilindrada del motor era de 3.060 centímetros cúbicos. El arranque del motor se realizaba mediante un motor de arranque con una potencia de 9 décimas de caballo de fuerza o manualmente con una manivela. La capacidad del tanque de combustible era de 42 litros. El suministro de gasolina se realizaba por gravedad. El sistema de refrigeración incluía una bomba centrífuga termosifón, un ventilador de 4 aspas con transmisión por correa desde el cigüeñal y un radiador con válvula de vapor-aire. La capacidad del sistema de refrigeración era de 22 litros, lo que de todos modos no era suficiente, porque la máquina se sobrecalentaba constantemente. El chasis constaba de 6 ruedas de rodadura recubiertas de goma idénticas por lado, bloqueadas por pares en 3 carros oscilantes montados en una viga longitudinal de soporte. También había una viga de madera con protección de acero, una rueda motriz en posición delantera,
con una corona dentada no extraíble y una rueda guía con mecanismo de tensión de las orugas y suspensión de resorte. La oruga de eslabones finos con engranaje de linterna, de un ancho de 150 milímetros, constaba de 129 eslabones con un paso de 44 milímetros. El equipamiento eléctrico de la máquina se realizó según un esquema de un solo cable con una tensión de 6 voltios. No existían medios de comunicación externa e interna en la máquina. La comunicación entre las máquinas individuales en la subunidad se mantenía mediante banderas de señales, lo que en condiciones de combate era simplemente absurdo. La producción en serie comenzó en el año 1931. Las primeras 45 máquinas las produjo la planta bolchevique, y al año siguiente la producción continuó en la segunda planta. A partir del año 1932, la planta número 37, llamada Ordzhonikidze, también comenzó el ensamblaje. Del ensamblaje de los cascos se encargaba la planta de craqueo eléctrico aeromecánico en Podolsk, que recibía las placas de blindaje de la planta de Isora. En el proceso de producción en serie, se realizaron intentos de perfeccionar el diseño, pero cada modificación solo empeoraba una situación ya desesperada. Los ingenieros soviéticos aparentemente no podían aceptar el hecho de que habían creado una máquina completamente inútil. En lugar de admitir el fracaso, decidieron empeorarla aún más mediante modificaciones sucesivas. En 1932, la oficina de diseño bajo la dirección de Dering, junto con la segunda planta, diseñó una versión designada como 44. Representaba la tanqueta base con una torreta giratoria y una suspensión mejorada. El esquema de construcción no difería del utilizado en el modelo base. En el otoño de 1932, el representante de la dirección del jefe de armamento del Ejército Rojo, el ingeniero Kosevnikov, desarrolló para la tanqueta una transmisión hidromecánica que se quedó en el papel. Al mismo tiempo, por iniciativa de la oficina de diseño de la planta compresor, bajo la dirección de Lebedev, se llevaron a cabo trabajos experimentales sobre la instalación de guardabarros sobre las orugas, la fijación de palas y herramientas, y la instalación de un filtro especial para prevenir la intoxicación de los tanquistas por vapores de gasolina y gases de escape. También hay que mencionar el uso de la tanqueta como máquina experimental en las pruebas de una pantalla protectora especial contra ataques de perros que colocaban cargas explosivas. Consistía en 4 redes metálicas de alambre de 1 milímetro que estaban bajo tensión, las cuales impedían que los perros con explosivos saltaran sobre o se arrastraran debajo de la tanqueta. Las redes se fijaban a la máquina y se alimentaban de su instalación eléctrica. Prácticamente inmediatamente después del inicio de la producción en serie, los diseñadores comenzaron a trabajar en la creación sobre su base de diversas máquinas de combate y auxiliares. Ya en noviembre de 1931, en la planta bolchevique, conjuntamente con la oficina de diseño principal, se desarrolló un proyecto de instalación de un cañón antiaéreo automático de 20 milímetros en lugar de la ametralladora. El ángulo de puntería horizontal del cañón era de 10 grados, el ángulo de elevación más 15 grados, la cadencia de fuego de 130 a 135 disparos por minuto, el alcance de tiro tabular de 2000 metros. La alimentación por cargador era de 20 disparos cada uno. El conjunto incluía proyectiles de fragmentación y perforantes con una velocidad inicial de 845 y 715 metros por segundo, respectivamente.
El proyecto de esta tanqueta antitanque no se realizó, probablemente debido a la retirada de este cañón de la producción y del armamento. Hablando de las unidades de artillería autopropulsadas creadas sobre la base de nuestra heroína, en primer lugar hay que detenerse en dos máquinas diseñadas por el jefe del departamento de tanques de la planta bolchevique, Sergei Ginsburg. La primera de ellas se distinguía por un casco blindado y chasis ligeramente modificados. En el casco blindado de la máquina, en el lado derecho, estaba instalado un cañón de 37 milímetros, protegido por un escudo, con ángulos de guiado horizontal, en un sector de 18 grados, y vertical, en un rango de -5 grados, 15 segundos, a más 9 grados, 10 segundos. Sobre el cañón, en una instalación autónoma, se colocó una ametralladora. Debido al pequeño volumen blindado de la máquina, la mayor parte de la reserva de munición se transportaba en un remolque de orugas especial. Era simplemente ridículo. Una pieza de artillería requería un remolque separado con munición. El chasis de la máquina, con respecto a un lado, consistía en 3 carros con 2 ruedas de rodadura recubiertas de goma cada uno. El carro delantero era oscilante con un eje en el marco de la propulsión por orugas. Los 2 carros traseros estaban unidos por un resorte en un carro fijado a un tubo transversal. 2 ruedas de apoyo recubiertas de goma de pequeño diámetro estaban suspendidas en un resorte de láminas. La máquina tenía órganos de control duplicados desde el puesto del comandante. La protección blindada y las características de movilidad permanecieron iguales que en la máquina base. El prototipo de la unidad autopropulsada se fabricó en la planta bolchevique en abril y mayo de 1931. En el curso de las pruebas realizadas en el polígono de investigación científica, se detectaron numerosos defectos, en particular la imposibilidad de usar la mira del cañón para disparar con la ametralladora, la ubicación inacabada de la munición, el diseño fallido del blindaje del radiador del sistema de refrigeración del motor, lo que conducía a su sobrecalentamiento, y el control de movimiento dificultoso desde el puesto del comandante. El segundo ejemplar del cañón autopropulsado difería del primero por la presencia de solo armamento de cañón y por el diseño del chasis. Debido a la ausencia de la ametralladora sobre el cañón, aumentó la altura de la línea de fuego y, en consecuencia, el ángulo de inclinación. El chasis tenía una suspensión semirrígida con resortes de láminas como elemento elástico. De cada lado se instalaban 4 ruedas de rodadura recubiertas de goma, bloqueadas por pares en 2 carros, cuyos ejes se fijaban en el marco de la propulsión. En comparación con las ruedas de rodadura del modelo base, las ruedas del autopropulsado tenían un diámetro aumentado. La rueda guía estaba elevada. Además, de cada lado había 2 ruedas de apoyo recubiertas de goma no suspendidas. Se fabricó un prototipo de esta unidad autopropulsada, pero resultaron serle propios numerosos defectos de la máquina anterior. Los trabajos posteriores en estas unidades se interrumpieron, lo que fue la única decisión razonable en toda esta historia. En diciembre de 1931, la Dirección de Mecanización y Motorización del Ejército Rojo aprobó la tarea técnica para un pequeño cañón autopropulsado, con un cañón sin retroceso dinámico reactivo, de 76 milímetros de diseño Kurchevsky, sobre el chasis de nuestra tanqueta. Este autopropulsado estaba destinado a acciones dentro de las unidades de reconocimiento y para acompañar a la caballería. Fue desarrollado en 1933 en la planta número 7 y en el mismo año fabricaron un prototipo.
El cañón Kurchevsky se instalaba en lugar de la ametralladora estándar cerca del flanco derecho de la máquina. Tenía un ángulo de guiado horizontal de 5 grados y vertical de -1 grado a +5 grados. La velocidad inicial del proyectil era de 300 metros por segundo. La reserva de munición de 30 disparos. El cañón estaba equipado con un mecanismo de recarga automática. Todas sus partes, excepto la tobera y la cureña, estaban protegidas por un blindaje de 6 y 9 milímetros. El motor, la transmisión y el chasis de la unidad permanecieron sin cambios en comparación con la tanqueta base. Del 15 al 25 de abril de 1933, el autopropulsado fue probado en el polígono de la Academia Militar de Mecanización y Motorización, llamada Stalin, en Kuntsevo. Durante las pruebas se produjo una rotura del cañón como resultado de una explosión, muriendo el probador que dirigía el tiro. Después de la reparación en la planta número 8 en Podolsk, el vehículo se demostró al mando en el polígono químico de Kuzminki el 5 de agosto de 1933, pero los trabajos posteriores se detuvieron. A diferencia de los cañones autopropulsados, la variante lanzallamas se construyó en serie y estuvo en servicio en el Ejército Rojo. El prototipo se fabricó en la planta compresor de Moscú, de hecho transformado a partir de una tanqueta lineal en diciembre de 1931. En el verano del año siguiente, la máquina pasaba pruebas en el polígono de investigación científica química de los cursos de perfeccionamiento químico de los cuadros de mando del Ejército Rojo y fue adoptada para el servicio. En los años 32 y 33, 187 tanquetas se transformaron en lanzallamas. Sobre la base de la versión lineal, también se diseñó un tractor de artillería, que se utilizaba para el transporte de piezas de artillería ligeras junto con su dotación. En los años 1932 y 33, bajo la dirección del ingeniero Koratnochka, se diseñó un vehículo de suministro sobre la base de la tanqueta. Estaba destinado al transporte de municiones a posiciones en la zona de fuego del enemigo. Cabían en él 40 cajas de municiones, 80 cajas de zinc, de una masa de 808 kilogramos, y 24 cargadores de fusil cargados. El vehículo de suministro se distinguía del base por la presencia de un mecanismo de autodescarga y un diseño modificado de las cajas de municiones laterales. La base del diseño del mecanismo de autodescarga era el principio de los transportadores de rodillos, es decir, una cinta transportadora de rodillos, sobre cuyos rodillos fijados a poca distancia entre sí, se desplazan cargas por unidad o en embalajes. La activación del mecanismo de descarga se realizaba desde el puesto del mecánico conductor. El prototipo del vehículo de suministro se fabricó en 1933. En 1934 se creó un prototipo de colocador de minas, cuyo destino principal era la colocación de barreras de minas en la zona de acción del fuego de fusil y ametralladoras, directamente antes de un ataque blindado del enemigo. El colocador de minas difería de la tanqueta de serie por la instalación de un equipo especial para el tendido de minas antitanque. La entrega de las minas se realizaba mediante un mecanismo especial compuesto por un tambor con un cable y un ancla. Durante el movimiento de la máquina, el ancla se arrojaba al suelo y se enganchaba al terreno. Al continuar el movimiento de la tanqueta, el cable se desenrollaba y giraba la virola con las minas en el tambor. Las minas apiladas en la virola caían por la abertura de salida en el tambor, bajo la acción de su propio peso.
El minado podía realizarse a cualquier velocidad de movimiento. Las minas se esparcían en una sola fila, con intervalos de 90 a 110 centímetros. El tambor se fabricaba con un blindaje de 10 milímetros y se instalaba en la parte trasera de la máquina entre las cajas de municiones. Cabían en él 170 minas antitanque. El tiempo de minado era de 16 a 20 segundos y se empleaban 45 minutos en el llenado del tambor. La máquina de combate de serie nunca se fabricó. La baja masa y las dimensiones de la tanqueta resultaron atractivas también para su uso dentro de los desembarcos aéreos. En 1932 se fabricó un ejemplar de sistema de paracaídas para su lanzamiento en paracaídas. Dado que la masa de la tanqueta superaba considerablemente la carga máxima admisible del bombardero, se aligeró en 344 kilogramos, quitando todo lo posible, e incluso vaciando el agua del sistema de refrigeración. El avión también tuvo que ser aligerado. En diciembre de 1932, el sistema fue probado en el Instituto de Investigación Científica de las Fuerzas Aéreas. Se convirtió en el prototipo de una gran cantidad de dispositivos similares, destinados al desembarco de tanques ligeros, automóviles blindados y camiones. Fue la única cosa realmente innovadora relacionada con esta tanqueta, aunque la idea misma de lanzar una lata de 2 toneladas sobre orugas con un paracaídas sonaba igual de absurda que todo el resto de este proyecto. En 1933 tuvo lugar la única entrega de exportación de tanquetas a Mongolia. Para ese momento, en el Ejército Popular Revolucionario de Mongolia se había formado un regimiento blindado separado. Su armamento incluyó 10 tanquetas entregadas desde la Unión Soviética, así como 10 automóviles blindados. A decir verdad, las máquinas T no participaron en el conflicto del río Shalshin-Gol. No estaban en la composición del 57 Cuerpo Especial desde el 19 de junio de 1939, transformado en el primer grupo de ejército. El inicio de la producción en serie coincidió con el desarrollo de las tropas mecanizadas del Ejército Rojo. Una brigada mecanizada en su nueva composición poseía 178 tanques, 32 tanques rápidos y 91 tanquetas T-27. En el período de 1933 a 35, se contaba la cantidad máxima de estas máquinas en las unidades del Ejército Rojo. Recibieron su bautismo de fuego en Asia Central en combates contra los basmachí, donde a pesar de todo se desenvolvían mejor de lo que se podía esperar. En 1933, 10 tanquetas se entregaron a Mongolia. En la guerra soviético-finlandesa, la mayoría se transfirió como tractores y transportadores. El estado técnico dejaba mucho que desear, y la transitabilidad en la Karelia invernal era nula. En junio de 1941, todas las tanquetas en los distritos fronterizos, 1087 unidades, fueron abandonadas en los parques por no tener valor de combate. El blindaje de 7 milímetros lo atravesaba cualquier fusil. Una sola ametralladora no significaba nada. La velocidad de 18 kilómetros por hora las convertía en blancos ideales. Los alemanes las ocupaban sin combate y no intentaban usarlas. En el lejano oriente permanecían en los almacenes. En 1945, a nadie se le ocurrió usarlas contra los japoneses. Si te gustó esta historia, deja un pulgar arriba. Escribe en los comentarios qué técnica sin sentido describir la próxima vez. Y suscríbete al canal.